Buenas tardes, en este video vamos a comenzar a ver Python como un lenguaje de scripting multiparadigma. Debieron ya haber visto Python en su curso de programación, por lo que en esta ocasión nos concentraremos en los nuevos conceptos que hemos visto en el curso, junto a una descripción general de lenguajes de scripting. Entonces, primero, ¿qué es un lenguaje de scripting? Pues en la actualidad el término es algo difuso, pero al comienzo se refería a lenguajes de utilidad que normalmente se usaban solo para invocar otros programas automáticamente de manera sencilla, usualmente para la automatización de operaciones de mantenimiento y procesamiento de archivos de texto. Normalmente correspondían a una simple secuencia de comandos, pero con el tiempo se agregaron a estos lenguajes estructuras de control de flujo, funciones y otras características que resultaron en la creación de lenguajes de programación completos. Usualmente corresponden a lenguajes interpretados de muy alto nivel. Y entre sus características generales están que tienen un tipificado dinámico, las variables no se declaran como en lenguajes como C y Java, sino que simplemente se usan. Poseen administración automática de memoria y tienen soporte para manejos de string y expresiones regulares para facilitar el paso de comandos y procesamiento de archivos de texto. Estos lenguajes usualmente son empotrables, se pueden usar dentro de otros programas y sistemas. JavaScript, por ejemplo, es código que se ejecuta dentro de un navegador web. Otro ejemplo, dentro de GDB, el depurador que quizás han usado para C, viene con un intérprete de Python que puede usarse para ciertas tareas. Esta capacidad se debe a que muchas veces los lenguajes de scripting son lenguajes pequeños, compactos y sencillos de implementar. Debido a eso, usualmente también son extensibles, se pueden agregar nuevas funcionalidades y usar estos lenguajes para nuevas aplicaciones que antes no tenían. Aquí tenemos una lista con algunos lenguajes de scripting que van desde lenguajes antiguos creados para procesamiento de texto y prototipado, pasando por lenguajes orientados a desarrollo web y finalizando con lenguajes multiparadigma de propósito general. Veamos cada uno en detalle. El primero de estos, AWK, fue desarrollado en Bell Laboratories en 1988 y empezó como un simple lenguaje de generación de reportes y procesamiento de texto, pero actualmente es un lenguaje de propósito general, usado normalmente para la extracción de datos. El lenguaje Perl, desarrollado por Larry Wall, era originalmente una combinación de SH, la shell de Unix, y AWK para el procesamiento de archivos de texto y generación de reportes. Pero desde entonces ha crecido y ahora es un poderoso, aunque algo primitivo, lenguaje de programación. Es bien similar a un lenguaje imperativo típico, desde que es compilado a un lenguaje intermedio antes de su ejecución. Actualmente es usado como una herramienta más de administración de sistemas Unix. TSL es un lenguaje usualmente empotrado en aplicaciones en C, para prototipado rápido, interfaces gráficas de usuario y testing. Está disponible para varios sistemas operativos y considerando lo compacto que es este lenguaje, es usado en sistemas empotrados, o sea, sistemas computacionales dedicados a funciones específicas. JavaScript es un lenguaje multiparadigma de tipificado débil y muy flexible. Fue creado primero para el navegador web Netscape bajo el nombre Mocha y desde entonces ha sido adoptado en todos los navegadores web modernos. Es un lenguaje de scripting web del lado del cliente. Las páginas web incluyen código JavaScript, el cual es luego interpretado y ejecutado por el navegador web, facilitando así la creación de páginas web dinámicas. Por otro lado, PHP es un lenguaje de scripting web del lado del servidor. Originalmente era un proyecto de Rasmus Lerdorf para extender las características de su sitio web personal. De hecho, originalmente el nombre de PHP era una abreviación de Personal Homepage. Con el tiempo, el lenguaje creció orgánicamente, se formó un equipo de desarrollo y se adoptó el nombre recursivo PHP Hypertext Preprocessor. PHP es usado en el desarrollo de páginas y aplicaciones web que proveen contenido dinámico. Cuando un navegador pide un cierto documento HTML, el servidor interpreta el código PHP y generalmente entrega un documento HTML modificado, por lo que el navegador nunca ve código PHP. Python, como quizás sabrán, es un lenguaje multiparadigma de propósito general, orientado a la facilidad de lectura. Su diseño inicial fue hecho por Guido van Rossum, pero su desarrollo ahora es hecho por la Python Software Foundation. Python clásicamente es usado para aplicaciones similares a Perl, administración de sistemas, interfaces en servidores web y otras tareas pequeñas. Aunque gracias a un amplio repertorio de librerías, módulos y frameworks, se ha vuelto uno de los lenguajes más usados en la actualidad con aplicaciones como desarrollo web, computación científica, machine learning, y está empotrado en una amplia gama de aplicaciones.
Por último, Ruby es un lenguaje multiparadigma de tipificado dinámico y reflexivo. Diseñado por Yukihiro Matsumoto en los 90, nació como un lenguaje orientado a objetos puro en respuesta a Perl, que lo escribió como un lenguaje juguete, y Python, que no es orientado a objetos puros. Es de propósito general y ha ganado popularidad gracias a software escrito en este como el framework web Ruby on Rails. Scripting no es un paradigma. Los lenguajes de scripting van más de la mano con su método de implementación que respecto a características de diseño. La mayoría son interpretados, al menos parcialmente, aunque cabe destacar que algunos tienen implementaciones que permiten la compilación de programas. Ahora nos concentraremos en el lenguaje Python, partiendo por una breve introducción al mismo. Python es un lenguaje de programación dinámico pensado como lenguaje multiparadigma. Soporta los paradigmas procedural, orientado a objetos y funcional. Fue diseñado para ser usado intuitivamente. De hecho, su formato es visualmente despejado y a menudo usa palabras en inglés, donde otros usarían caracteres especiales. Incluye muchas herramientas y tiene una biblioteca estándar muy completa. Tiene interoperabilidad con otros ambientes y lenguajes, por ejemplo Java, .NET, Core, C++, Lisp, y se aprende fácilmente usándolo. Tiene una orientación a objetos intuitiva, expresiones procedurales naturales y sintaxis mínima. Clásicamente, se dice que Python es intuitivo para aplicaciones simples, pero que se puede tornar desordenado para aplicaciones complejas. No es la bala de plata, es solo otro lenguaje o modelo de programación. Ideal para prototipos y aplicaciones pequeñas, no recomendable para aplicaciones demasiado complejas y trabajo a bajo nivel. Al menos es lo que se dice tradicionalmente. Entonces, el primero de los conceptos que vimos en el curso y que no vieron en programación viene a ser el manejo de excepciones. Primero vimos manejo de excepciones cuando vimos orientación a objetos con Java. Si mal no recuerdan, las excepciones nos permitían manejar errores, permitiéndonos proteger un cierto bloque de código, de forma de que si se lanza un error en ese bloque de código, nosotros lo podemos manejar de forma elegante. En Python se identifican dos tipos de ejecuciones excepcionales: los errores de sintaxis, que ocurren cuando el intérprete detecta problemas en la sintaxis del código, y excepciones, que ocurren debido a algún problema generado por la ejecución del código. Ejemplos de excepciones: división por cero, que corresponde a la excepción zero division error; nombre no definido, que corresponde a la excepción name error; y errores de conversión de tipo, que corresponde a la excepción type error. Y el manejo de excepciones va a ser similar a Java. Se define un bloque de sentencias protegido y un bloque de manejo de excepciones. Sintácticamente se tratan con cláusula try para definir el bloque de captura, es decir, el bloque protegido donde podría ocurrir una excepción, y con except para tratar o manejar la excepción, que va a ser equivalente al bloque catch en Java. Las excepciones se pueden generar explícitamente con raise seguido de el nombre o clase del error, lo cual va a ser equivalente al throw de Java. La cláusula else nos va a permitir especificar un bloque de código alternativo, el cual debe ejecutarse cuando no se genera una excepción. Esto nos permitirá generar código el cual podría lanzar una excepción, pero que no queremos manejar o que queremos evitar manejar involuntariamente. La cláusula finally nos permitirá hacer limpieza antes de salir del bloque try. Esto es porque la cláusula finally nos permite generar un bloque de código el cual se va a ejecutar sin importar lo que pase dentro del bloque try except. Si se lanza una excepción, si se relanza una excepción, si hay un retorno, si no se lanza ninguna excepción, se va a ejecutar sí o sí la cláusula finally. Finalmente, es posible definir nuevas excepciones como clases u objetos. Primero tenemos except nombre de error, para especificar qué hacer en caso de un error tipo nombre de error. Luego tenemos except nombre de error as err, que va a ser igual que el anterior, pero dentro del bloque de manejo se puede utilizar la variable err para recibir atributos o parámetros o métodos que tenga incluida la excepción. Tercero tenemos except y entre paréntesis varios nombres de errores, por ejemplo error 1, error 2 y error 3, y eso permitirá generar un bloque de código que nos permitirá capturar errores de tipo error 1, error 2 y error 3 en un mismo bloque de manejo. Y finalmente except se puede usar como una última cláusula de excepción después de un bloque try
y sirve de comodín para el manejo de excepciones no tratadas anteriormente. Aquí tenemos un código ejemplo sobre el uso de excepciones. El try contiene un bloque de código protegido con 3 líneas o instrucciones. Abrir el archivo myfile.txt, leer una línea como string y convertir el string a entero. Luego, hay 3 bloques de manejo de excepción en que los 3 van a imprimir por pantalla un mensaje de error. El primero maneja excepciones de tipo IOError que se lanzan en caso de un error de entrada y salida. Por ejemplo, si el archivo myfile.txt no existe, la función open va a lanzar una excepción que corresponde a este tipo de error. El segundo maneja excepciones de tipo valueError, que se lanzan si una función recibe el tipo correcto, pero el valor incorrecto. En este caso, se va a lanzar este error si se lee desde el archivo una string que no se puede convertir a entero. Por ejemplo, una palabra o una secuencia de caracteres alfabéticos. Eso porque, aunque la conversión puede recibir un string, el valor del string es incorrecto porque no corresponde a un número entero. Y el tercero y último bloque va a manejar cualquier excepción, el cual no solo va a imprimir un mensaje error, sino que además va a relanzar la excepción por medio de la instrucción raise. Raise se puede usar junto a un nombre de error para lanzar un cierto tipo de excepción o se puede usar por sí sola para relanzar una excepción. Si es que no hay ninguna excepción que relanzar, se lanza una runtime exception, es decir, una excepción en tiempo de ejecución. Como ya dijimos, Python ofrece un bloque else, el cual se ejecutará solamente si es que no hubo excepción. De esa forma se puede escribir un bloque de código evitando capturar una excepción involuntariamente. En este ejemplo es usado para que solo se maneje una excepción en caso que no se pueda abrir el archivo. Pero si se lanza una excepción cuando se intenta leer o cerrar el archivo, esta no será manejada y subirá por el stack de llamadas. Si es que el código del else lo hubiéramos tenido en el try, excepciones que se hubieran lanzado por un error en el archivo hubieran sido manejadas por el bloque except. Las excepciones pueden recibir parámetros. En este código de ejemplo, estamos pasando como parámetros a una excepción genérica los strings spam y ex. Luego podemos obtener una lista de estos argumentos por medio del miembro args. Y para ir terminando, la cláusula finally tiene el mismo significado que en Java. Es una cláusula que se ejecutará sin importar lo que ocurra. Si se lanza o no una excepción, si la excepción se relanza, o incluso si se retorna desde dentro del bloque try, del bloque except o el bloque else, lo que está dentro de la cláusula finally se va a ejecutar igual. Y con eso debería concluir este video. Hasta la próxima.